Boas tardes. Hoxe temos o placer de ter con nós a Lior Hayat, portavoz da Embaixada de Israel en España. Mañán tenemos unha actividade tamén na Universidade de Santiago, na Facultade de Xornalismo, e outra actividade tamén en Santiago, no Colegio Mayor Lastina. Estas 4 actividades estaban programadas nesta visita de Lior, xunto con infinidade de entrevistas cos medios, encontros cos medios, pois para dar cumprimento a un dos objetivos da nosa asociación, que achegar información sobre un conflicto que é poliédrico e é complicado, que non é de bons e malos, en branco e negro, achegar información e para poder ter opinión, e a opinión o máis formada posible, é preciso ter boa información. E ter aquí hoxe con nos a Lior Hayat é un luxo para a asociación, porque el pode trasladarnos e despois no coloque posterior a aclarar as cuestións que consideredes, información sobre a situación e sobre o título da conferencia de Imagen de Israel en España, que xa dá para bastante. Animo a que o remate, pois que procesemos as cuestións que consideremos. Sin máis deciros que Lior Hayat, conselleiro portavoz da Embaixada de Israel en España, naceu en 1974 en Petah Tikva, en Israel. Ten estudios de periodismo na escola Koreret de Tel Aviv. Ten estudios de economía e comunicación, licenciado pola Universidade de Tel Aviv. Tamén da Academia de Diplomacia de Relacións Exteriores de Israel. E entre os destinos que tivo para chegar a España leva 2 anos, non? En España, sí. Bueno, eu falo galego porque os me conhecedes sabedes que sempre falo galego, e el entende perfectamente galego, entende o portugués, o sea que non hai... É portavoz da Comisión foi entre o ano 99 e o ano 2000 foi portavoz da Comisión de Traballo, Saúde e Bienestar da Knesset, do Parlamento israelí. Entre o 2001 e o 2002 foi membro do Departamento para América Latina do Ministerio de Relacións Exteriores de Israel en Jerusalén. Entre o 2002 e o 2007 foi portavoz e agregado de Cultura da Embaixada de Israel en Buenos Aires. Entre o 2007 e o 2009 foi portavoz adxunto a cargo da prensa israelí no Ministerio de Relacións Exteriores en Jerusalén. E desde o 15 de agosto de 2010 é portavoz da Embaixada de Israel en España. Sin máis, la palabra a Lior. Muchas gracias por estar aquí. Quería agradecer a Pedro y a todos vosotros por estar aquí, y a Pedro por la invitación y toda la organización de esa visita, que se canceló o se cambió las fechas una vez y ahora lo estamos cumpliendo, y es un placer venir otra vez a Galicia, volver. Es la primera vez en Vigo, pero es la segunda vez que vengo por Agay. Hablar un poco de la imagen de Israel. Yo soy, como presentó Pedro, soy periodista, de hecho. Trabajé como periodista mis primeros años profesionales, estudié periodismo y me tocó por casualidad que en casi todos los papeles que he tenido en el servicio diplomático tenía que ver con la prensa. El periodista trabaja con imagen, genera imagen y se responde a imágenes visuales y imágenes mentales. Y en muchos casos el trabajo de un portavoz es un trabajo de un publicista. Tal vez en el caso del portavoz de una embajada el producto es un poco más complicado que vender a Coca-Cola, pero en el fondo es lo mismo. Y voy a volver en varias ocasiones a esa comparación
más allá de ser el portavoz del Estado de Israel, también si lo llevamos como ejemplo el portavoz de Brasil, ahora frente a los grandes acontecimientos deportistas que van a tener en Brasil en los próximos años. Las embajadas de Brasil en el mundo venden una imagen de Brasil. Esa imagen, que obviamente es mucho más favoritaria que la imagen de Israel, es decir, el trabajo del portavoz brasileño de mi colega brasileño es más fácil, aún así no es tan sencillo, y entre las playas de Río de Janeiro y las favelas de Río de Janeiro, y entre la fiesta y la samba y la pobreza y la miseria, hay un mensaje muy complicado de vender. Lo mismo pasa con el Estado de Israel. Tenemos un mensaje, un producto que es muy diverso, tal vez con puntos muy extremos de conflictos en un lado, una mezcla cultural del otro lado, una alta tecnología y sociedad liberal en un extremo, hasta una sociedad o una influencia religiosa tradicional en el otro extremo, y todo eso forma parte del producto que tenemos que vender. He hecho un estudio, no muy académico, pero un estudio para ver cuál es la imagen que existe en España de Israel, y cuál es la realidad que tiene, o la imagen de la realidad que tienen los españoles acerca de lo que es mi producto. Y después de meses de seguir los medios de comunicación, la cantidad de noticias, la importancia de las noticias, los titulares, las fotos, que es tal vez la parte más importante, las que se quedan, llega a algunas conclusiones. La primera es que Israel está muy presente en España. Muchos dicen que está sobrepresente en España. En los medios de comunicación españoles no hay ningún día que no hay noticias sobre Israel. Algunos casos, noticias que ni siquiera se publican cosas similares sobre España, se publican esas cosas sobre Israel. Los medios de comunicación invierten en noticias de Israel, y lo vemos en cantidad de corresponsales españoles que viven en Israel. Creo que en ese momento hay 23, y en los últimos 2 años había entre 20 y 25 corresponsales españoles que viven en Israel, más allá de los enviados especiales y de los periodistas que viajan para un caso específico. Es una cantidad enorme. La sobrepresencia de Israel en los medios de comunicación genera una situación donde el español común tiene una visión de Israel, una opinión de Israel. Si no una opinión formada, sino una tendencia. Se escucha, tiene algún base de conocimiento, o cree tener algún base de conocimiento basado en eso, que genera tener una relación con lo que pasa con Israel. Una anécdota en ese sentido: en muchas de las conferencias que doy en las universidades, como el de mañana, doy en colegios de periodistas.
Primero es por interés propio mío, por haber estado en su lugar hace no muchos años, pero del otro lado es parte de lo que creemos que es la formación de las futuras generaciones de periodistas, de tener algo de otra visión sobre Israel, no caer en el blanco y negro que ya vamos a llegar y hablar de eso. Y en general pregunto a los futuros periodistas si conocen el primer ministro israelí, y todos conocen, saben. Y si saben quién es el presidente del Estado de Israel, y todos lo saben. Y hasta si conocen el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, y muchísimos lo saben. Y de ahí pregunto, ¿y quién es el presidente de Portugal? Hasta hace unos meses nadie lo sabía. Ahora no sé si vuelven a saberlo o no, pero hasta la crisis grande con Portugal en las noticias, en los medios de comunicación, nadie sabía quién es el presidente de Portugal. El primer ministro de Marruecos, ni uno sabía quién era, quién es. Y el ministro de Asuntos Exteriores de Francia tampoco. Son países limítrofes a España. Y un futuro periodista español que conoce tanto lo que pasa en Israel debería saber o tener un interés en saber cuáles son esos roles, esos papeles, esas personas. Y en los medios de comunicación españoles en general hay dos imágenes visuales del Israel. ¿Y cuáles son? ¿Quién es el israelí en los medios de comunicación? Cuando se ve una foto de Israel, ¿quién visualmente, a quién se ve? A los ortodoxos. A los ortodoxos. Y al soldado. Eso. Hay dos imágenes. Solo dos. Ahora, la imagen no viene sin un cargo emocional, ideológico, cultural, con un mensaje detrás. ¿Cuál es el mensaje? La carga cultural que tiene la foto del ultraortodoxo. Para el público español, tal vez vosotros lo sabéis mejor que yo. Cuando vosotros veis un ultraortodoxo de foto, Tenemos un cura después, un cura, esa es la mejor de las cosas que se puede decir, ¿no? Es un fanático. Especialmente para los que no conocen. Vamos a hablar de una cosa lejana. No se puede encontrar un acercamiento cultural con esa gente de negro, religioso, extremista, es la palabra fundamentalista. No juzgo, hablo de cómo es esa imagen pasa a los ojos del lector español, que su conocimiento de lo que es el judaísmo, de lo que es la religión judía, el pueblo judío, el corriente ultraortodoxo del judaísmo es seco en general. Y hay una palabra que sale de eso: teocracia. Esa palabra es parte de un mensaje de algunos medios de comunicación acerca de Israel. No siempre se habla de esas formas, en tantas palabras. Algunas veces sí. Se hace una imagen paralela a lo de Irán. Si Irán es la república musulmana de Irán, en ese sentido
el mensaje que lleva un español es que Israel es la República Judía de Israel. Judía en el sentido religioso. Crea distancia. Crea una distancia entre los valores nuestros, hablo nuestros de la sociedad española actual y la gente que vemos en la foto. Mucho se confunde entre los ultraortodoxos y los colonos, dos grupos muy lejanos ideológicamente uno del otro, pero casi no se ve un colono así, en ese sentido, en los medios de comunicación, casi que no. Pero volviendo a esa imagen. Ahora, esa imagen está cargada, a veces acompañada con una noticia sobre la religión judía, sobre el poder de los religiosos en Israel, o sobre una ley o un proyecto de ley o un libro escrito por un religioso. Cosas que son a veces tan marginales que ni siquiera en Israel le dan importancia en los medios de comunicación. Pero a veces es la imagen que acompaña la noticia de Israel, punto. Recuerdo haber estado en un programa en CNN Plus, no existe, pero que me preguntaban sobre una cosa que tenía que ver con un proceso de paz. Mientras yo hablaba, en el panel detrás pasaban imágenes de rabinos. Yo hablaba de la paz y la imagen que llega, que recibe el lector de ese medio de comunicaciones, hablan esos rabinos, esos ortodoxos, esos judíos. Una palabra con mucha carga cultural en España. Esa imagen es más o menos el 15% de las imágenes que se ven en los medios de comunicación en España. No es mucho. No es mucho, pero hay que tener en cuenta que los ultraortodoxos en Israel son menos de 8% de la sociedad. Y son poco representativos de la sociedad israelí. La segunda imagen, como bien han mencionado aquí, es el soldado. El soldado tiene un mensaje muy claro detrás. ¿Cuál es? El conflicto. ¿Qué es el conflicto? El conflicto israelí-palestino, en general. Ese conflicto tiene dos imágenes. La imagen del israelí es el soldado y la imagen del palestino, que es niño, mujer, víctima. No van a poder los terroristas, no van a poder los tapados, ¿se dice? O los que viven ¿cómo? Sí. En los medios de comunicación hay dos imágenes del conflicto. Siempre se habla del israelí como soldado, los palestinos como víctimas. Llegado a un extremo, hace 6 meses, en la aldea de Itamar, en el asentamiento de Itamar, entraron 2 hermanos palestinos de la aldea al lado y asesinaron una familia con cuchillos. Una pareja
de los padres, un niño de 11 años, un niño de 4 años y una bebé de 4 meses, con cuchillas. Todos los medios de comunicación el día siguiente, la foto que acompañaba esa noticia era de soldados israelíes. Aun cuando los israelíes son víctimas en el contexto del conflicto, el rol visual de los israelíes se queda en el tema de los soldados, pero tiene otras cosas, otros mensajes. No, el soldado es el que tiene el poder, fuerte, frente a la víctima que no controla su vida. Se crea la foto de David y Goliat en 2 imágenes muy claras. En los últimos años hay un cambio en los medios de comunicación en España. Antes había medios de comunicación anti-israelíes y otros, que un día eran más críticos, otro día menos críticos, y hoy, por varias razones, se creó una línea de medios de comunicación pro-israelíes en España. Abiertamente pro-israelíes. En la misma manera que hay medios de comunicación que llevan la bandera o la causa palestina, hay algunos medios de comunicación que llevan la bandera israelí. Aún así, ellos caen en la misma trampa. Muchas veces porque es la foto que llegó de la agencia, y en el caso de televisión las agencias mandan un bloque de fotos. Me acuerdo una vez que hablaban justamente de las preparaciones para la Asamblea General. Mientras hablaban del lado israelí, pasaba el primer ministro, hay una foto muy famosa, un video muy famoso que el primer ministro pasa de su oficina a la sala de los ministros, que tiene como 5 metros que él camina, y después mostraban por 1 minuto y 20 segundos, que es un montón en televisión, soldados israelíes en un entrenamiento. No era un conflicto, porque hablaban de Israel, necesitaban llenar visualmente el contenido. Entonces, eso fue en Telemadrid, uno de los medios de comunicación que ellos mismos se autodeterminan afín a la causa de Israel. No fue por mala intención, porque yo llamé a la delegación y dice, ¿y por qué lo han puesto? Y dice, no, así vino el bloque de la agencia de noticias. Lo hemos puesto porque hemos hablado bien de Israel, nadie escucha. De hecho, la única cosa que se queda es el soldado israelí. Cultura israelí. La cultura israelí tiene algunas de las raíces de la cultura israelí vienen de España. Por el solo hecho de que la cultura sefaradí ha generado un camino propio, y el reencuentro entre la cultura sefaradí y sefarad y España es una cuestión de mucha importancia o de mucho interés. Israel es un país líder en varios temas culturales, varios áreas culturales. El ballet moderno, la música del mundo, la música clásica, hay varias cosas que se ven, que se notan, que se vive de Israel en muchos lugares en el mundo. No hay ningún festival internacional en Europa hoy que no invita a alguien de Israel. No por ser israelí, por ser relevante. Menos en España. Pero eso también está cambiando. Es una anécdota. Ese último verano, en la calle de Gran Vía de
de Madrid, entre julio y agosto, había 3 espectáculos israelíes en los teatros de Gran Vía, que son los más comerciales o más importantes de Madrid. Tuvo el grupo Aluminio, que creo que ahora está en gira en España y iba a llegar a la lista, no sé si se completó o no, pero es un grupo de baile, ritmo, algo muy especial. El grupo se llama Boca People, que también después de presentar en Gran Vía hizo una mini gira en 3 ciudades más en Europa, y está Mayumana, que es la 5ª vez que están en España, o esta vez con un nuevo espectáculo, se llama Momentum. Sugiero a todos, al que lo han visto a Mayumana antes, superaron todo lo que yo conocía antes. No hay ningún otro país que presentó en Gran Vía en ese verano tantos espectáculos. Hablamos de un país de 7 millones de habitantes. Perdón, ¿y en el Festival de Cine de Orense recientemente cuántas? 15 películas en el Festival de Cine de Orense. La semana pasada el director de cine israelí Amos Gitai ganó un premio en el Festival de Cine de Sevilla. En el Festival de Cine de San Sebastián había un bloque de películas, de escuelas de cine de todo el mundo. 9 escuelas de cine de todo el mundo, 3 de ellos de Israel. Hay una presencia israelí creciendo en España, pero aún así no pasa el filtro de los medios de comunicación. No, también en eso. El tema tecnológico. Mucho se habla del milagro que es el Estado de Israel. Yo no creo mucho en milagros en general. Sumo otro milagro a lo que es la creación del Estado de Israel, es la economía israelí de esos tiempos. Israel es el primer país europeo del entorno europeo. Nos consideramos, todavía no somos parte de la Unión Europea, pero consideramos que la referencia israelí está en Europa y no está en nuestra región geográfica, no solamente en el baloncesto y en la Eurovisión, también en la economía. Es el primer país del entorno europeo que ha superado la crisis económica. Hace un mes se publicó las cifras de los índices económicos y se ve que Israel ha crecido en los últimos 2 años en 5% anuales. En época que las economías relevantes europeas, si mantienen en el punto positivo, se considera un milagro. El índice de paro en Israel es el 5,7%. Eso en la economía se considera el paro técnico, es decir, 0 paro. Y la inversión en I+D+I en Israel es del 5% del PIB. Es un récord mundial. Y eso, otra vez, lo pongo en el contexto de la crisis económica mundial y la crisis económica europea, que es la más relevante. Europa es el primer socio comercial de Israel, y además Israel, como es un mercado muy pequeño, necesita un intercambio comercial para mantener la economía. Si la economía israelí, por ser un mercado tan chiquito, necesita intercambio comercial, y de hecho el 50% del producto israelí está dirigido hacia la exportación. En Israel la crisis económica no ha afectado la economía en forma
significante. De hecho, hay más demanda de mano de obra calificada que oferta que tiene el mercado para dar. Y están importando trabajadores o técnicos de computación de India, por ejemplo, a Israel para poder llenar ese hueco, o están trasladando trabajo de Israel a India para hacer esos casos. Y volviendo a Europa, volviendo a España, son cosas relevantes. Son cosas relevantes por dos razones. Primero, un caso de un país que superó la crisis y se puede aprender algo. Tal vez no todo es aplicable para España. Un mercado de 7 millones es diferente de un mercado de 45 millones. Pero del otro lado, la crisis económica en España se hace, los contactos, las cooperaciones económicas entre empresas israelíes o emprendedores israelíes y empresas españolas muy relevantes. Voy a dar 3 ejemplos. Por el gran cambio de los próximos años en Israel va a ser en la infraestructura de transporte. Infraestructura de transporte es una cosa que intento de acercar la periferia hacia el centro. El que visitó Israel sabe que el centro de Israel, la mayoría de la población está en el centro, pero las periferias están relativamente, otra vez, comparado con España, es casi una broma decir que hay 2 horas de viaje desde el norte hacia Tel Aviv, pero el proyecto para los próximos años va a ser de acercar las periferias al centro, y ya en ese caso se puede ver cómo España, que es una de las potencias de infraestructura y especialmente de transporte, está involucrada en los proyectos en Israel. Hace 6 meses se terminó de construir el túnel del Carmel. El monte Carmel está en la zona de la ciudad de Haifa, y el que quería viajar desde el centro de Israel hacia el norte tenía que pasar por la ciudad. Y eso generó mucho tráfico y una demora de más o menos media hora más que el camino por pasar por la ciudad de Haifa. Y ahora esa media hora se termina en 7 minutos de un túnel que pasa por debajo del monte Carmel, construido por una empresa española. Otra empresa española de Valencia, no recuerdo el nombre, firmó un acuerdo hace 2 meses con la compañía de trenes de Israel de 100 millones de euros de compra de locomotores de trenes. Otra empresa española está en la última fase del concurso para crear toda la vía del tren en el norte de Israel, y otra empresa española está en la última fase del concurso para crear una red de transporte público en las ciudades limítrofes entre Tel Aviv y Jerusalén, en ciudades satélites entre Tel Aviv y Jerusalén. Es decir, que el cambio económico, la situación económica en Israel y el intento, la política israelí de mejorar el transporte y el transporte público en específico, es una oportunidad para eso. Y hay muchos más proyectos que los españoles ponen. No tener ese contacto se pierde en la falta de conocimiento. Hay otros varios temas que no pasan el filtro de los medios de comunicación. El tema del turismo en Israel solo se limita a hacer el turismo hablar del turismo religioso, que es una cosa importante, pero
no deja al turista español, que no hay tantos. Las cifras del turismo español en Israel es de 50.000 al año, comparado con 300.000 israelíes que viajan a España todos los años, o en los últimos años. Sí, 4% de los israelíes al año viajan a España, es el segundo destino europeo más visitado en los últimos 3 años. Y muchos israelíes vienen a ver los partidos de fútbol. En el último superclásico en Madrid del año pasado había 3 vuelos charters destinados a ese partido. Más o menos 1000 israelíes venían a ver un partido en Madrid. Y sí, como siempre la broma en la embajada es que el museo más visitado de los israelíes en Madrid es el Bernabéu y no el Prado. Pero ese tipo de turismo mejora el conocimiento, crea contacto directo del turista con la sociedad. Mientras que el turismo español religioso en Israel es un turismo que va en lugar paralelo a la sociedad israelí. Se encuentra la sociedad israelí, es un turismo de piedras, con todas las importancias que doy a las piedras, y por ejemplo, ninguno de esos viajes de peregrinos pasa por Tel Aviv. Si que viajan a Jerusalén, viajar a Belén, que es importante, interesante, por el punto de vista histórico, religioso, espiritual, cada uno desde su punto de vista. Las fotos, el ultraortodoxo y el soldado. Esas dos imágenes crean una sensación, o la falta de otra imagen importante, crea una sensación que castiga un poco la opinión pública sobre Israel. ¿Qué otra foto falta ahí? O la mujer israelí no pasa el filtro de la prensa española. Pero hablo de una forma de la sociedad israelí. La foto en general, no de una figura, de una persona, de Bar Rafael, obviamente, y de Dana International, depende de qué día hablamos, pero de una mujer en Israel. No se ve. Primero algunas veces se ve o se pone atención en las mujeres soldados. Hace una semana se hizo un programa de madrileños en el mundo y mientras pasaban en la playa de Tel Aviv veían un grupo de mujeres soldadas en la playa de Tel Aviv y se preguntaba, que parece una cosa curiosa. ¿Sí? Yo siempre digo, la mujer soldada en Israel es como la mujer desnuda en Kenia. Es una atracción local para el fotógrafo o el camarógrafo español. Pero crea una visión de que la sociedad israelí es una sociedad machista. Una visión equivocada. Israel es un país muy avanzado en sus leyes y pro igualdad. Por decirlo, no creo que son leyes feministas, pero son leyes que ponen énfasis en el rol de la mujer en la sociedad. No quiero compararlo con la situación actual en España o en otros países europeos, pero Israel ha empezado ese cambio mucho antes que Europa occidental. Y en algunos casos está en la primera línea en tema de legislación sobre
el rol de la mujer y el tema de la presencia de la mujer en la sociedad, en papeles importantes de la sociedad. Cierto que hasta hoy no había un gobierno israelí que limitara sus ministros de las mujeres, pero en Israel había la primera jefe de Estado mujer elegida en el mundo. Bueno, ha pasado unos años y hoy día de Golda Meir y hoy día la presidenta del Tribunal Supremo israelí es una mujer. De los hay dos ministros mujeres, hay mujeres en distintos lugares de importancia desde el sector privado y el sector gubernamental, y si bien no estamos a lo mejor de las situaciones, presentamos un modelo muy relevante para Europa en el cambio del papel de la mujer en la sociedad, especialmente frente a nuestros vecinos. Las situaciones en Israel llegó a tal nivel que en el mundo, en la calle palestina, la mujer palestina, por influencia de la sociedad israelí, es la más desarrollada, educada y liberada de todo relativo, obviamente, del mundo árabe. Y eso es un hecho que podría ser relevante para la sociedad, y la ausencia de la mujer, de ver a la mujer en los medios de comunicación, crea para mí un prejuicio hacia la sociedad israelí. No solamente en mi época, en mis años en España, sino es un proceso que ya empezó desde más o menos hace 7, 10 años. Como he mencionado antes, hay algunos medios de comunicación que se autopresentan como medios afines a la causa israelí o al lado israelí. Y en ese sentido hay una tendencia a demostrar más la sociedad israelí que antes. Una tendencia que llegó a un punto interesante en el último verano con los indignados israelíes. Me imagino que todos han visto las fotos de las manifestaciones en Israel. Creo que haciendo un análisis otra vez periodístico, fue muy interesante ver que en esa época los únicos indignados desde el punto de vista de la prensa española eran los españoles y los israelíes. Había muchas manifestaciones en el mundo en esa época, todavía no hay, estaban en el mundo árabe, en los países europeos, en Grecia, en Inglaterra, en Chile, pero los únicos indignados eran los israelíes y los españoles, y ahora se sumaban los norteamericanos, aunque se habla de los cientos en Wall Street. Es un cambio desde el punto de vista de la lingüística del acercamiento. Hay 1000 diferencias entre los movimientos sociales en Israel, que se llamaba aquí indignados, y el movimiento social político en España, que se llamaba indignados. 15, de una forma más global. Pero el hecho que utilizaban el mismo
título genera una cercanía. El hecho que se hablaba en los mismos que ambos grupos utilizaban los mismos formas de expresión, decirlo así, generó una curiosidad en España acerca de ese nuevo fenómeno. Para muchos españoles fue la primera vez que entendieron que hay una sociedad en Israel. Hay unos jóvenes en Israel, que en Israel también se compra viviendas y es caro, porque hasta ahora pensaban, o lo llevo a un extremo, que todos los israelíes viven en los campos militares, así que no tienen que comprar viviendas, como todos son soldados, ¿para qué? Ya israelíes que son un poco frikis, son jóvenes pero no son militantes, no son religiosos, no son religiosos, son mujeres. El liderazgo del movimiento era entre los 5 líderes eran 3 mujeres. Recuerdo una noticia que en un blog de un corresponsal español hablando de la fuerza femenina de los indignados israelíes y todo. En eso ya he hecho mi trabajo en eso. Una sola noticia que habla de las mujeres jóvenes, además con las fotos de todo eso, es un gran cambio. Ya para resumir un poco, hemos empezado en los 25 años, estamos celebrando los 25 años de las relaciones entre España e Israel, una generación, después de 20 generaciones que nuestros pueblos estaban desconectados. Tenemos un reencuentro muy extraño entre España, la sociedad española, y lo que pasó con el pueblo judío en esos 500 años. Cosas que pasaron con el pueblo judío que en España no tenían nada que ver. Pasó, el pueblo judío estaba en Europa, el sionismo, el holocausto, la creación del Estado de Israel, y de repente se vuelve al encuentro y bien derrotado. Nosotros somos un poco diferentes. Hay algunas cosas que no son tan diferentes en España. En el reencuentro encontramos que, si bien no había judíos en España casi 500 años, o no de forma abierta y aparente, sí había estereotipos de judíos en España, que debían ser los judíos. Y nuestra tarea no es solamente luchar en el vacío de información, en el vacío del contacto, sino luchar contra algunos estereotipos y prejuicios, a veces más adecuados, que se instalaron en la cultura y en la sociedad española. Y solo hemos pasado una generación desde la creación de las relaciones entre España y Israel, 25 años. Y la situación está en un proceso de mejoramiento constante. Bien, somos los pioneros, pero estoy seguro que el que viene, el portavoz de la Embajada de Israel en 25 años, va a vivir en una situación mucho mejor y en conocimiento mucho más amplio de lo que es Israel, de lo que he encontrado yo cuando venía a España, y que la imagen de Israel en ese entonces ojalá sea algo más del ultraortodoxo y ojalá que el conflicto ya sea una cosa del pasado. Muchísimas gracias. Primero,
Adiós. Pues un pequeño regalo de la sesión. Muchísimas gracias. Tiene una pequeña plaquita para que se acuerden del día y de nosotros. Boas tardes. Hoxe temos o prazer de ter con nós a León Hayat, portavoz da Embaixada de Israel en España. Mañá tenemos unha actividade tamén na Universidade de Santiago, na Facultade de Xornalismo, e outra actividade tamén en Santiago, no Colegio Mayor Lastina. Estas 4 actividades estaban programadas nesta visita anterior, xunto con infinidade de entrevistas cos medios, encontros cos medios, pois para dar cumprimento a un dos objetivos da nosa sección, que achegar información sobre un conflicto que é poliédrico e é complicado, que non é de bons e malos, en branco e negro, achegar información e para poder ter opinión, e a opinión o máis formada posible, é preciso ter boa información. Y ter aquí hoxe con nos a León Hayat. Soy periodista, de hecho. Trabajé como periodista mis primeros años profesionales, estudié periodismo y me tocó por casualidad que en casi todos los papeles que he tenido en el servicio diplomático tenían que ver con la prensa. El periodista trabaja con imagen, genera imagen y se responde a imágenes visuales y imágenes mentales. Y en muchos casos el trabajo de un portavoz es un trabajo de un publicista. Tal vez en el caso del portavoz de una embajada el producto es un poco más complicado que vender a Coca-Cola, pero en el fondo es lo mismo. Y voy a volver en varias ocasiones a esa comparación, más allá de ser el portavoz del Estado de Israel, también si lo llevamos como ejemplo el portavoz de Brasil, ahora frente a los grandes acontecimientos deportistas que van a tener en Brasil en los próximos años. El traballo, saúde e bienestar da Knesset, do Parlamento israelí. Entre 2001 e 2002 foi membro do Departamento para América Latina do Ministerio de Relacións Exteriores de Israel en Jerusalén. Entre o 2002 e 2007 foi portavoz e agregado de Cultura da Embaixada de Israel en Buenos Aires. Entre o 2007 e o 2009 foi portavoz adxunto a cargo da prensa israelí no Ministerio de Relacións Exteriores en Jerusalén. E desde o 15 de agosto de 2010 é portavoz da Embaixada de Israel en España. Es máis, la palabra Pedro. Muchas gracias por estar aquí. Quería agradecer a Pedro y a todos vosotros por estar aquí y a Pedro por la invitación y toda la organización de esa visita que se canceló o se cambió las fechas una vez y ahora lo estamos cumpliendo y es un placer venir otra vez a Galicia, volver. Es la primera vez en Vigo, pero es la segunda vez que vengo por Agay. Hablar un poco de la imagen de Israel. Yo soy, como presentó Pedro, las embajadas de Brasil en el mundo venden una imagen de Brasil. Esa imagen, que obviamente es mucho más
favoritaria que la imagen de Israel. El trabajo del portavoz brasileño es, de mi colega brasileño, es más fácil. Aún así no es tan sencillo. Y entre las playas de Río de Janeiro y las favelas de Río de Janeiro, y entre la fiesta y la samba y la pobreza y la miseria, hay un mensaje muy complicado de vender. Lo mismo pasa con el Estado de Israel. Tenemos un mensaje, un producto que es muy diverso, tal vez con puntos muy extremos de conflictos en un lado, una mezcla cultural del otro lado, una alta tecnología y sociedad liberal en un extremo, hasta una sociedad o una influencia religiosa tradicional. Un luxo para a asociación, porque él pode trasladarnos e despois no coloque posterior a aclarar as cuestións que consideredes, información sobre a situación e sobre o título da conferencia de imagen de Israel en España, que xa dá para bastante. Animo a que o remate, pois que repasemos as cuestións que consideremos. Además, deciros que Guión Zayat, conselleiro portavoz da Embaixada de Israel en España, naceu en 1974 en Petah Tikva, en Israel. Ten estudios de periodismo na escola Koreret de Tel Aviv. Ten estudios de Economía e Comunicación, licenciado pola Universidade de Tel Aviv, tamén da Academia de Diplomacia de Relacións Exteriores de Israel, e entre os destinos que tivo antes de chegar a España leva 2 anos, non? En España, sí. Bueno, eu falo galego porque os me coñecedes a veces, sempre falo galego, e el entende perfectamente galego, entende o portugués, o sea que non hai... É portavoz da comisión entre o ano 99 e o ano 2000, foi portavoz da comisión